Hola, mi nombre es Mariana y hoy te voy a explicar brevemente lo que es la clasificación de los bienes. Primero me quiero ir con el concepto de cosa. En la antigüedad, cosa era solamente lo que podías percibir con tu sentido del tacto, o sea, lo que podías tocar. Ahora, en la actualidad, cosa es todo lo que siendo percibido por tus 5 sentidos se considera materia de relación jurídica. Después tenemos el concepto del bien, que viene siendo lo más importante en este tema. Es toda cosa susceptible de apropiarse. Clasificación de los bienes. Tenemos bienes considerados en sí mismos, que son los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos son los que puedes percibir con tus 5 sentidos, como decíamos ahorita. Por ejemplo, si tú tienes un reloj, lo percibes con tu tacto. Si tienes unos audífonos para escuchar música, lo percibes con tu oído. Si tienes un perfume, lo percibes con tu olor. Y si tienes cualquier tipo de comida, lo percibes con tu gusto. Después tenemos los bienes incorpóreos, que creo que esto es muy interesante. Solo pueden ser percibidos por medio de la inteligencia. Por ejemplo, los derechos de cada persona. ¿Por qué por la inteligencia? Sé que causa controversia, pero, por ejemplo, si yo voy por la calle y veo una hermosa casa, mi inteligencia me permite decir, es hermosa, pero no es mía. Entonces yo lo tengo que tener aquí y decir, no es mío, y te da la chance de respetar. Después tenemos los bienes fungibles y los no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Ejemplo, el trigo, el vino, el dinero. Aquí el factor más importante es el dinero, porque es lo que más se intercambia. Pueden ser cosas pesadas, contadas o medidas. Como ya les decía, el trigo, las semillas, el dinero. ¿Por qué el dinero es el más importante aquí? Les voy a decir algo. El ejemplo mayor. Tenemos 2 monedas del mismo valor. ¿Qué pasa? Cuando tú prestas dinero, por ejemplo, yo presto 5,000 pesos y esa persona no me va a regresar los 5,000 pesos con los mismos billetes que yo le di. Si yo le doy puros billetes de 500, él no me va a regresar esos mismos billetes de 500. Tal vez me va a regresar por los billetes de 100 o tal vez monedas. Entonces lo que llega a ti tiene la misma cantidad, tiene la misma calidad, pero es diferente. Entonces, dentro de esos bienes fungibles, espero que haya quedado claro el ejemplo, tenemos el contrato mutuo, que es aquel por virtud del cual el mutuante transfiere la propiedad de dinero de otras cosas fungibles al mutuario. El mutuante es el que pide prestado. El mutuario es el que lo recibe, pero al fin y al cabo lo tiene que regresar por medio de ese contrato que te da, que es un contrato por ley. Está establecido por la ley y se obliga a transferir de la misma especie. O sea que si yo te presto dinero, tú no me puedes regresar ese dinero con trigo o con cualquier otra cosa. Tú me tienes que regresar el mismo dinero por calidad y cantidad, que es el mejor ejemplo. Por ejemplo, un préstamo de aceite comestible, tienes que regresar la misma cantidad y la misma calidad porque no adquiere individualidad. Estos elementos no adquieren individualidad porque es muy importante eso. Digamos que yo presto 1 litro de aceite y tú vas y usas nada más 3/4 partes del aceite y me lo regresas. Y eso no es posible. Por la ley no es posible. Obviamente te estoy dando un ejemplo muy pequeño comparado, pero pueden ser otras cosas mucho más diferentes. Entonces tú me tienes que regresar ese aceite de la misma calidad. Si hablamos de calidad, hay muchos rangos en esa materia, que es, por ejemplo, la comida. Tienes que regresarme la misma calidad del aceite que yo te presté. Entonces a eso se refiere el contrato mutuo. Después, los bienes no fungibles no son susceptibles, a sustituirse. O sea, que tienen individualidad. Por ejemplo, un auto no tiene intercambio.
Si tú prestas un auto, esa persona te va a regresar el mismo auto. ¿Por qué? Porque un auto tiene individualidad, como ya lo decía. Y muchas personas dirán, pero pues yo te puedo regresar el mismo modelo de auto, pero pues no es el mismo tuyo. Pero cabe siendo lo mismo, pero no. Desde el momento en que tú compras un auto, le dan un número de serie y eso lo hace tener individualidad. Después, en ese tenemos el contrato del comodato, así se llama. Es aquel por el cual el comodante transfiere el uso de una cosa no fungible al comodatario y éste se compromete a devolver en el tiempo establecido por la ley en ese contrato que ellos agarran mutuamente para poder establecerlo. Entonces, si yo te presto mi auto, como decíamos ahorita, tú me tienes que regresar ese mismo auto. Por ejemplo, si te presto mi casa, si te rento mi casa, por X razón, tú me tienes que regresar esa casa otra vez, porque esa casa es única, tiene individualidad. Después, también tenemos los bienes que se basan por su divisibilidad. Tenemos los bienes divisibles y los indivisibles. Los divisibles son aquellos susceptibles de dividirse sin que el valor económico o de la suma afecte si se separa. Si se separa, ¿a qué me refiero? Un ejemplo, tú tienes una biblioteca, tú puedes vender esa biblioteca con todos los elementos que la conforman, pero también puedes vender separadamente las obras que la conforman y después ya vender lo demás. A eso se refiere un bien divisible. Los bienes indivisibles son los cuyo valor económico total solo existen en tanto constituyen una unidad. No se puede separar, sino su valor se va para abajo. Por ejemplo, una casa o una obra de arte. Para ser más clara, los bienes de dominio público y bienes de propiedad de los particulares. Los bienes de dominio público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a servicio público y los bienes propios. Los bienes de uso común, yo creo que es todas las cosas que nosotros usamos sin que nadie nos lo impida. Algo que nos proporciona lo que es la tierra. Después están los bienes destinados a un servicio público, por ejemplo, un parque, un polivalente, las canchas que están en tu comunidad, etc. Y están los bienes propios que tú puedes recibir, por ejemplo, una herencia. Entonces yo creo que eso es todo lo que yo te puedo decir. Espero que te haya ayudado y muchas gracias.